Diré de manera muy breve que el dictamen Balín que sacaron de última hora tiene un cambio fundamental que no tenía el dictamen que conocimos el sábado, y es que se le otorga la posibilidad de tener gas asociado al carbón a las mineras. Las mineras tienen concesionado el 25% del territorio nacional. 50 millones de hectáreas de nuestro territorio son de ellos. Están ubicados en 15 estados de la República y en 4 de ellos, Coahuila, Sonora, Durango, Zacatecas, y que vean los electores cómo votan sus senadores de esos estados. En estos 4 estados hay gas shale, hay reservas de gas shale, y están dándole justamente a las mineras la posibilidad de extraer ese gas en esos estados, y se decreta en otro artículo que aplica la expropiación automática y que pueden ser los mineros dueños de la tierra. Entonces ahora no solamente serán dueños del producto del subsuelo como son el oro, la plata, el carbón, etcétera, también ahora serán el gas, pero además serán dueños del territorio, de la tierra, de las comunidades. Uno se pregunta qué va a pasar con la gente, y que estamos otra vez regresando a los tiempos del latifundio y de las tiendas de raya. Pasando al tema del régimen internacional, que es el que se refiere el séptimo transitorio, como ustedes aprobaron esta reforma constitucional y dejó de ser estratégico los hidrocarburos, el gas, el petróleo, la electricidad, entonces ahora aplica el Tratado de Libre Comercio, y en realidad la presión de Estados Unidos y Canadá fueron determinantes para que ustedes votaran esta reforma. Al entrar al Tratado de Libre Comercio, se eliminan todas las restricciones a la inversión privada extranjera en las actividades desreguladas. Las restricciones que imponga el Estado mexicano serán en condiciones iguales entre un Estado y otro, entre un país y otro, entiéndase. México tendría que aplicar reglas iguales, y en el capítulo 15, el Tratado de Libre Comercio dice que si un Estado renuncia, privatiza o transfiere a particulares una área económica sujeta a control, como es el caso del petróleo, la electricidad, etcétera, ya no podrá ser resumida libremente, sino que tendrá que abrir a una ronda de negociaciones y tendrá que ser ventilado en el derecho internacional. Aquí también aplica los tratados transfronterizos que se encuentran dentro de nuestro territorio. Estos tratados transfronterizos son muy importantes, son muy interesantes, porque proveen un marco legal necesario para la producción conjunta de petróleo y gas natural entre 2 países. El ATF, o el Tratado Transfronterizo, fue negociado desde el año 2000, viene en una evolución que por obvio de tiempo no voy a comentar, pero en pocas palabras quiere decir que comparten reservas de petróleo e hidrocarburos en determinadas franjas. Este acuerdo transfronterizo es el mandato para que las compañías autorizadas de extraer petróleo y Pemex también puedan desarrollar las reservas de gas y de petróleo que se extienden a lo largo de la frontera marítima en el Golfo de México. Este tratado transfronterizo fue el que pavimentó el camino para la reforma energética. Y por último diría que este tratado reglamenta la explotación de los yacimientos de petróleo y de gas
que se encuentran en la frontera marítima entre México y Estados Unidos. Esto es muy importante porque la normatividad de Estados Unidos establece, fíjense, que el primero en tiempo es primero en derecho. ¿Y saben quién llegó primero? Pues Estados Unidos. ¿Y saben a quién le confieren el derecho? Pues a Estados Unidos. Pero la norma de México, hasta en la mañana, establecía que son de exclusividad de nuestra nación y que Pemex no podía hacer estos acuerdos de explotación conjunta. Y en esta franja es prácticamente una línea, y por ser los hidrocarburos líquidos, gaseosos, a veces se pasan de una frontera a la otra y puede desde un país estarse extrayendo recursos del otro país, y los tratados que firmaron y que aprobó el Senado en la legislación pasada, apenas en 2012, el 20 de febrero de 2012, se firmaron los acuerdos entre Hillary Clinton y Patricia Espinosa. De ahí se turnaron al Senado de la República y como estamos aquí, sin cumplir el procedimiento, sin informarle al Senado, como lo establece la Ley de Aprobación de Tratados Internacionales en materia económica, que el Senado debe de tener toda la información detallada, etcétera, etcétera. Violando toda la norma, se aprobaron a ciegas, o como haya sido, estos tratados, pero que en realidad es un procedimiento que, termino diciendo, Estados Unidos es altamente permisivo. Es un procedimiento muy perverso, porque primero firman compromisos internacionales con plazos perentorios. Se vencen estos plazos en 2014, porque hubo 10 años y luego una prórroga, y en 2014 se vence el plazo definitivo. Una vez que se vence el plazo, presionan para que se hagan las reformas legales, constitucionales, acordadas previamente, que es lo que ustedes están autorizando para Estados Unidos. En el documento, en el dictamen último que llegó, hacen una modificación importante, que es poner un porcentaje de contenido nacional. Y qué gusto nos daría si se obliga a un contenido nacional. Sin embargo, no es con la mentalidad de construir la industria nacional, de encadenar a todas las cadenas productivas, de beneficiar a los industriales o empresarios mexicanos. No, es porque lo establece también el Tratado de Libre Comercio, que exige en su texto la palabra contenido nacional. Y ustedes a fuerzas están metiendo aquí en el transitorio séptimo que en el plazo previsto deba de haber un porcentaje mínimo de contenido nacional en la proveeduría de la ejecución de asignaciones y contratos a que se refiere este decreto, porque está obligado a hacerlo México una vez que se le quita su carácter estratégico a los hidrocarburos, entra el Tratado de Libre Comercio y están ajustando nuestra norma a los dictados del Tratado de Libre Comercio, y ya vemos cómo le fue al campo mexicano con el TLC, cómo le ha ido a la industria mexicana con el TLC, que están destruidos.